Bienvenidos al canal del Grupo Ángeles. Soy el Dr. Castro y ahora vamos a revisar el panorama molecular del cáncer de próstata. Y empezamos por una guía de lo que va a ser esta presentación. La he dividido en 4 partes. Empezaré hablando de los cambios moleculares del cáncer de próstata localizado, hormonosensible y refractario a castración. Luego hablaré de las alteraciones genómicas y de las vías moleculares con relevancia clínica. Como tercer punto, tocaremos también los perfiles de expresión y de las firmas génicas en cáncer de próstata hormonosensible. Y por último, hablaremos de un concepto importante en cáncer de próstata: la plasticidad, donde el adenocarcinoma puede virar a variantes más agresivas. Y vamos a ver cómo estos cambios se van manifestando en la clínica de los pacientes con cáncer de próstata. Así que empezamos. Iniciemos con el panorama genético del cáncer de próstata. Para fines de esta plática, lo dividimos en localizado, resistente a la castración, metastásico y hormonosensible, y cómo estos cambios se asocian a la progresión del tratamiento. Empecemos por las alteraciones genómicas en el cáncer de próstata localizado, es decir, aquel que no se ha salido de los límites de la próstata. Estos cambios los conocemos a raíz de un estudio del proyecto del genoma del cáncer, que realizó la secuenciación genómica y transcriptómica de más de 300 muestras de cáncer localizado. En este estudio, lo que se hace es dividir el cáncer de próstata en 7 subgrupos de acuerdo con sus perfiles de expresión, basándonos en la presencia del gen de fusión ERG presente en aproximadamente un 50% de los casos. Los otros grupos son el definido por la presencia de mutaciones del gen SPOP, con un 11%, y el tercer grupo en frecuencia es el ETB1, con un 8% de expresión. Y de ahí hay otras alteraciones que varían del 1 al 4%. Sin embargo, cuando los tumores localizados progresan a la etapa metastásica resistente a la castración, pierden esta organización y arquitectura de los 7 grupos, y básicamente lo que vemos es un grupo de alteraciones en el número de copias, que son comunes en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. También se ven mutaciones y fusiones que pueden ser accionables, como por ejemplo la del receptor de la vía de andrógeno, que ocurre en el 70%. La de PI3K, que se detecta en el 50% de los pacientes, y de los genes implicados en la reparación del ADN en el 23%. Esas alteraciones no son exclusivas y pueden coexistir entre ellas. En otras palabras, el cáncer de próstata avanzado se caracteriza principalmente por alteración del número de genes. En otras palabras, el cáncer de próstata avanzado se caracteriza principalmente por alteraciones como la de los receptores de andrógenos que se encuentran en el cromosoma X, como estábamos hablando hace un momento. También se pueden ver amplificaciones, como por ejemplo en el gen de PI3K y en el locus 8Q. Pero también se pueden ver menos copias del gen del retinoblastoma, del P53 y PTEN, que son genes supresores de tumores. También sabemos que el cáncer de próstata es un tumor con baja tasa de mutaciones por megabase. Aunque sí que tenemos algunas mutaciones que pueden ser clínicamente relevantes, como las mutaciones del gen SPOP, que están presentes hasta en un 11% de los tumores localizados, o la mutación de P53, que es la segunda en frecuencia. En esta gráfica, los genes se ordenan por frecuencia y las mutaciones se estratifican por tipo de mutación, y en el caso de las mutaciones sin sentido, por recurrencia. Pero más allá de todo esto, lo que tenemos es una larga cola de alteraciones genómicas, menos frecuentes que por su baja incidencia
coincidencia tienen un significado incierto, pero probablemente cuando se juntan pueden que tengan un significado pronóstico que aún no comprendemos. El cáncer de próstata se caracteriza no solo por la ganancia o pérdida de genes, sino que también por la presencia de variantes estructurales. Y aquí estamos hablando de lesiones genómicas, inserciones, duplicaciones en tándem, reordenamientos, traslocaciones. Y sabemos que diferentes alteraciones pueden ocasionar variantes estructurales específicas, lo que ocasiona, por ejemplo, que los genes BRCA presenten alteraciones de deleciones. Los tumores con alteraciones de la vía de CDK12 son características de las duplicaciones y las inversiones son características de los tumores con alteraciones en P53. También se han encontrado amplificaciones en distintos genes de interés, principalmente en el gen de receptor de andrógenos. Cuando se trata de encontrar características clínicas relacionadas a alteraciones génicas, por ejemplo, si se comparan los grupos de alto y bajo volumen de este grupo, vemos que hay diferencias que son características de los pacientes de alto volumen, que siguen siendo los más frecuentes defectos de los genes de reparación de ADN en las vías de señalización WNT y en la remodelación de la cromatina. Mientras las alteraciones más frecuentes en los tumores de bajo volumen fueron las alteraciones de los genes de fusión y de P53. Mientras que las alteraciones de PIK10 y PI3K fueron similares en frecuencias en pacientes de alto y bajo volumen. Esto nos puede dar una idea de los principales cambios del panorama molecular que pueden explicar la ocurrencia de tumores de alto y de bajo volumen. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es cómo cambia este panorama molecular desde la fase localizada a la fase de resistencia a la castración metastásica. Principalmente estas alteraciones son indicadoras de mal pronóstico o si representan un mecanismo de progresión de desarrollo de resistencia al tratamiento. Lo primero que notamos es que hay cambios y alteraciones que son más frecuentes en el espectro metastásico y que pueden característicamente manifestarse en el gen del receptor de andrógeno, que no se ven en el cáncer de próstata localizado y que no han recibido tratamiento hormonal. Y por otro lado, tenemos mutaciones del gen SPOP, que son claramente más frecuentes en el cáncer de próstata localizado o cáncer de próstata hormonosensible que es resistente a la castración. Esto a veces puede llevar a confusión, porque es importante recordar que no todos los cánceres de próstata localizados acaban siendo letales o resistentes a la castración, por lo que comparar unas cortes con otras no nos habla necesariamente de cuál es el cambio o los cambios que podemos ver en los tumores individuales. Lo que sí tenemos claro es que pasamos de una clasificación taxonómica más o menos definida a una situación en la que hay mucho solapamiento entre unas y otras alteraciones y cómo cambia el panorama molecular en los tumores individuales. Pero, ¿cuál es el valor pronóstico de esas alteraciones? Sabemos, por ejemplo, que algunas deleciones de los genes supresores de tumores, como el gen del retinoblastoma y P53, identifican pacientes con peor pronóstico. Y no solo eso, sino que el hecho de tener varias alteraciones coincidentemente, es decir, los dos genes mutados, parece que confiere un peor pronóstico, que es lo que representa las gráficas de abajo, que son 4 grupos, siendo el de peor supervivencia aquellos pacientes con gen del retinoblastoma y P53 mutados. Además, tenemos datos de series retrospectivas que identifican de nuevo alteraciones como la del P53 como la de peor pronóstico.
y otras alteraciones, como la del gen SPOP, que identifica alteraciones de mejor pronóstico. Por tanto, algunas alteraciones, sobre todo las relacionadas con el ciclo celular, pueden conferir peor pronóstico, y las alteraciones del SPOP son de buen pronóstico, que esto vamos a ahondar en. En cuanto a las vías moleculares, es importante empezar con la más importante, la vía del receptor de andrógeno. Como sabemos, el receptor de andrógeno está localizado en el cromosoma X, y como ya hemos mencionado, las alteraciones son prácticamente inexistentes en el cáncer de próstata localizado. Pero las amplificaciones o mutaciones del gen de andrógenos se ven hasta un 40% de los casos de progresión cuando será terapia de privación de andrógeno sola, y casi en un 70% de las progresiones a nuevos agentes hormonales como la viraterona o la enzalutamida, y son muy importantes para ofrecer información pronóstica y se asocian a la respuesta del tratamiento hormonal. Dentro de las alteraciones que pueden tener potencial valor clínico, es importante distinguir las variantes de splicing y las que se determinan en las células tumorales circulantes, y las amplificaciones, que son mutaciones que se pueden ver en el ADN del tumor circulante. Por ejemplo, si hablamos del receptor de andrógeno, si se pierde en la traducción una parte de la proteína, digamos la parte de la unión al ligando, es decir, la parte carboxiterminal, y a la vez es una proteína constitutivamente activa, lo que tenemos es una señalización continuada del receptor de andrógeno que no está sujeta a la unión al ligando, lo que normalmente da como resultado la disminución o el bloqueo de la acción de la testosterona. En este caso, la vía de señalización se mantiene activa. Esta activación continuada confiere resistencia al tratamiento, y esto clínicamente se traduce en que los pacientes con amplificaciones o mutaciones del receptor de andrógeno responden peor al tratamiento hormonal. Y tenemos cortes que han comparado el resultado con agentes hormonales y el resultado con taxanos. Y se ve que en pacientes con una situación normal, es decir, sin amplificación o mutación, la vía hormonal es superior a la quimioterapia, mientras que aquellos pacientes que presentan alteraciones, ya sea mutaciones o amplificaciones, les va mejor con la quimioterapia. Respecto a las variantes de splicing, pues vemos unos resultados similares en pacientes con la variante RB7 negativo, que es la variante más común, donde no parece haber una diferencia, pero en pacientes con variante RB7 positivo, parece ser que el dar docetaxel tiene más sentido que dar tratamiento hormonal, principalmente por la resistencia que esta alteración confiere a los agentes hormonales. La segunda vía molecular en orden de frecuencia y de importancia probablemente son las alteraciones de la vía del PI3K, que se presentan aproximadamente un 40% de los casos de cáncer de próstata metastásico. La principal alteración es la pérdida genómica de PTEN, pero también vemos mutaciones en genes como AKT. Y aquí, básicamente lo que vemos es que PTEN es la principal vía reguladora negativa de esta vía, es decir, es un gen supresor tumoral. Al no funcionar PTEN, hace que la vía AKT se active constitutivamente, es decir, que la inhibición de AKT en estos casos por pérdida de PTEN provoca retroalimentación negativa, provocando activación del receptor de andrógeno. Por otro lado, cuando bloqueamos el receptor de andrógeno, lo que estamos haciendo es aumentar la señalización de AKT. Por tanto, si bloqueamos cualquiera de las dos vías de forma individual, va a haber una especie de escape relacionado con la hiperactivación de la otra. Y esto ha llevado a la teoría
o a la formación de hipótesis de que bloqueando ambas vías se puede conseguir una respuesta antitumoral. Sabemos que la combinación de agentes hormonales como la viraterona y la utilización de inhibidores de AKT como ipatasertib tienen un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiológica en estudios aleatorizados en cáncer de próstata. La tercera alteración más importante, por su prevalencia, son las mutaciones del SPOP. Sabemos que es el gen más frecuentemente mutado en cáncer de próstata. Está localizado en el cromosoma 17 y actúa como una ubiquitina ligasa, que está involucrada en la degradación de proteínas. Las mutaciones en SPOP suelen estar asociados a un pronóstico más favorable en comparación con otros subtipos de cáncer de próstata. Esto se debe en parte a que estos tumores tienden a ser menos agresivos y responden mejor a ciertos tratamientos. No se presentan en pacientes con otras alteraciones como pueden ser los reordenamientos del receptor de andrógenos, pero lo más importante es que nos van a identificar un subgrupo de pacientes que tienen una mayor sensibilidad al tratamiento. Ahora sabemos por series retrospectivas que tanto el cáncer de próstata refractario a la castración metastásico como el cáncer de próstata hormonosensible, que estos son pacientes que van mejor tanto con tratamiento de privación androgénica únicamente como cuando se les combina con otras terapias. En cuarto lugar, están las alteraciones de la reparación del ADN, siendo frecuentes las alteraciones en la recombinación homóloga en 20 a 25%. Y las mutaciones en BRCA son las alteraciones más frecuentes y ocurren entre el 8 al 10%. Sabemos que la célula tumoral tiene distintos mecanismos para reparar su ADN. En el diagrama vemos algunos de ellos. A la izquierda vemos el mismatch repair, que como sabemos es un mecanismo para la corrección de defectos en la replicación. También tenemos mecanismos para la reparación de roturas de cadena simple, como son la reparación por escisión de bases, y aquí están implicados sobre todo los inhibidores de PARP. Tenemos otros mecanismos para la reparación de rotura de doble cadena. Aquí tenemos mecanismos como la unión de extremos no homólogos o la recombinación homóloga. La recombinación homóloga o la principal vía alterada en el cáncer de próstata, o por lo menos la que tiene más relevancia clínica. Tenemos casi una cuarta parte de pacientes con alteraciones de la recombinación homóloga. Las más frecuentes son las alteraciones del gen de BRCA, especialmente BRCA2, aunque también están presentes genes como ATM, SDK2 o CHEK2. Estas alteraciones se pueden dar en la línea somática, pero también en la línea germinal. Sabemos que aproximadamente la mitad de las alteraciones van a aparecer en líneas germinales. Y aquí de nuevo el gen de BRCA2 es el más frecuente. E importante de remarcar, pues aquí sí que vamos a ver diferencias geográficas, es decir, donde nació el paciente depende mucho la expresión del BRCA, pues el acervo genético de cada población determina la prevalencia que puede haber de estas alteraciones. ¿Y por qué es tan relevante la vía de la reparación del ADN? Pues básicamente porque es una vía que podemos tratar farmacológicamente. Sabemos que en pacientes con alteraciones de la recombinación homóloga, el bloquear una segunda vía de la reparación del ADN, como puede ser la vía por reparación por excisión de bases mediante el bloqueo de la proteína polimerasa por un inhibidor PARP, como la parip, rucaparib o talazoparib, va a provocar la muerte celular por un mecanismo de letalidad sintética.
Esto se demostró en el estudio fase 3 Profound, en el que olaparib demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global frente a un segundo agente hormonal en pacientes con alteraciones BRCA y AKT, sí un beneficio tan claro en pacientes con otras alteraciones de la reparación del ADN. En el análisis de subgrupos de este ensayo, ya se demostró que no todos los pacientes tienen la misma sensibilidad. Parece ser que donde más resultados hay es en pacientes con alteraciones de BRCA, especialmente en pacientes con deleciones genómicas. Tenemos datos en el ensayo Tritón de cortes específicas de pacientes con alteraciones no BRCA y en pacientes con alteraciones, por ejemplo, de ATM. La tasa de respuesta es baja, hasta un 10% nada más. Por tanto, estas mutaciones en los genes de reparación tienen sensibilidades muy diferentes a la inhibición por PARP en monoterapia. Y lo que más se benefician claramente son los pacientes con alteraciones de BRCA. Ahora vamos a ver los perfiles de expresión en cáncer de próstata hormonosensible. Más allá de las alteraciones de la reparación del ADN o de alteraciones genómicas, los perfiles de expresión génica se están estableciendo como un biomarcador importante, sobre todo en la fase hormonosensible de la enfermedad. Consiste en realizar paneles con determinación de ARN para evaluar la expresión de distintos genes que pueden estar relacionados con el desarrollo de la proliferación de los tumores. Y esto lleva a un desarrollo importante en el cáncer de próstata localizado. Tenemos herramientas como el Decipher Score, que se está basando en la expresión de 22 genes, y en el cáncer de próstata localizado nos va a hablar de riesgo de progresión. Y ya tenemos datos que nos dicen, por un lado, que pueden identificar pacientes con mayor riesgo de fracaso del tratamiento local, pacientes a los que tal vez habría que intensificar el tratamiento adyuvante, y que tenemos datos también de que puede ser superior a diferentes escalas clínicas como la NCCN a la hora de establecer el riesgo de cada paciente individual. Por otro lado, se han evaluado también otros perfiles como el PAM50, un perfil de expresión que ya se utiliza o se ha utilizado mucho en cáncer de mama, que clasifica las células según su linaje de origen en función de si son basales o luminales. En el caso de cáncer de próstata, no tenemos, como en el caso de cáncer de mama, un subtipo HER2, pero sí que se han clasificado los tumores en luminales A, B y los subtipos basales. Sabemos que el luminal B y el basal tienen menor expresión o actividad del receptor de andrógeno y que en el luminal B parece que hay más prevalencia de mutaciones del gen P53. ¿Y qué sabemos de la expresión de estos subtipos en el cáncer de próstata? Pues sabemos que en cáncer de próstata localizado vemos aproximadamente una tercera parte de cada expresión repartida. Una tercera parte son luminales A y una tercera parte son luminales B. Parece que en tumores localizados que han recibido tratamiento adyuvante con ADT, el que más se beneficia parece ser el subtipo luminal B. Si nos vamos al cáncer de próstata hormonosensible metastásico, y aquí estamos hablando de muestras del ensayo Charter, lo que vemos es que se pierde la expresión de luminal A, que son probablemente los de mejor pronóstico, y vemos principalmente los subtipos basales y luminales B expresados. ¿Qué relevancia clínica tiene esto? Se ha evaluado de nuevo en el ensayo Charter. ¿Cuál podría ser el beneficio del docetaxel sobre la ADT sola? En cada uno de los dos subgrupos, lo que básicamente vemos es que en los subgrupos basales no parece haber diferencia ni beneficio al añadir docetaxel, mientras que sí lo hay cuando vemos a los pacientes luminales B. Por tanto, puede ser un
biomarcador que podríamos utilizar para seleccionar pacientes candidatos a quimioterapia. Esto también se ha evaluado en el estudio Titan, la palutamida en cáncer de próstata hormonosensible y metastásico. Parece que el tratamiento hormonal se benefician más los pacientes con subtipo basal y no tanto los pacientes con subtipo luminal. Por tanto, puede ser otro biomarcador que nos podría ayudar en la selección de pacientes. Finalmente, hay un concepto que es el de la plasticidad lineal, que implica que con los distintos tratamientos o por la presión selectiva de tratamientos puede haber una transformación según la cual el tumor pierde la expresión del receptor de andrógeno. Hay alteraciones genómicas como la pérdida del gen del retinoblastoma o del P53. También alteraciones epigenómicas, pero básicamente lo que está sucediendo es que se pierde el linaje, digamos, de adenocarcinoma y se migra a un tipo de células más relacionado con marcadores de células indiferenciadas más agresivas y que pueden tener marcadores neuroendocrinos o histológicos de adenocarcinoma, pero por ya haber perdido la señalización del receptor de andrógeno son más agresivas. Y esas son las que llamamos doble negativas y que clínicamente se manifiestan como progresión de la enfermedad con un antígeno prostático específico normal. Para terminar las conclusiones, vemos que el cáncer de próstata localizado se clasifica en grupos taxonómicos diferenciados y que esto lo debemos de ir entendiendo cada vez más. El cáncer de próstata refractario a la castración tiene una tasa global de mutaciones bajas con más predominio de alteraciones del número de copias. Las alteraciones de la vía del receptor de andrógeno son preponderantes en la transición del cáncer de próstata refractario a la castración, especialmente las amplificaciones y mutaciones del receptor de andrógeno. 25% de los pacientes representan alteraciones de la reparación del ADN. Diferentes alteraciones pueden derivar en diferentes perfiles mutacionales. Y finalmente, el cáncer de próstata hormonosensible se compone principalmente de perfiles luminales B y basales. Diferentes perfiles de expresión pueden indicar diferentes sensibilidades a tratamientos con quimioterapias o agentes hormonales. Aunque sé que esto es una plática densa, pues lo que refleja es que el estudio, comprensión y conocimiento de los diferentes procesos moleculares lleva al entendimiento de un mejor tratamiento para el cáncer de próstata. Así que espero vernos pronto. Hasta luego.